no hay más nadie. Leonel para el 20. Vengo desde Galván de Neiva, apoyando al próximo presidente de la República, Leonel Fernández. Hace falta Leonel, el pueblo lo pide. Y usted mire como que la pruebe esta, mire, son 4 ángulos que tiene esa toronja y los 4 ángulos están tirando gente a sí mismo. Y dicen la gente que no lo quiere. ¿Y qué hace ese grupo de gente aquí? Sí, querían gente hay. Para 2020. 1 millón y más. Vamos por más. El primer rugido del león. Hemos iniciado una jornada. No hay marcha atrás. Bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. ¡Viva la República Dominicana! Y volveremos a ganar en el 2020 con más del 50%. Las buenas tardes a todos ustedes, amigos queridos, que diariamente nos sintonizan a través de esta red nacional de noticias, Canal 27, en @meridianocni, su espacio al mediodía. Gracias a todos aquellos que diariamente, no solo por aquí, sino a través de nuestro canal en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI, se conectan con nosotros. Gracias por darnos el favor de su sintonía y gracias por preferirnos entre tantas opciones en Internet, siempre porque planteamos las cosas como son. Hoy, día bastante lluvioso, jueves 20 de septiembre del año 2018, hay muchas noticias. Queremos iniciar de entrada lamentando la muerte del periodista, del veterano periodista César Medina, quien padecía un cáncer hepático. Producto de esta situación, pues en el día de hoy, sus familiares, la prensa nacional se hace eco de su partida. Nuestro más sincero pésame para los que componen su entorno familiar, sus amigos, sus cercanos, y esperamos que Dios le dé consuelo en esta hora de tristeza y de lástima que lamentablemente pasan por ella. Miren, entrando en materia, hace días que estamos viviendo un proceso bastante difícil respecto al tema eléctrico en República Dominicana. Es lamentable que producto de la improvisación, producto de la demagogia, producto del invento, de la mentira, tengamos que llegar a niveles como los que estamos en el día de hoy. ¿Y por qué digo esto? Hace 2 días atrás, la Asociación de Generadores de la República Dominicana envió un comunicado producto de lo que ya había anunciado el gobierno, de que como salió la planta AES Andrés de funcionamiento, que hay que decir que era la planta que le vendía energía más económica al gobierno, pues al salir esa planta de circulación por un supuesto rayo, por un supuesto trueno que destruyó todo, pues el Estado se declaró que tenía que comprar energía más cara y que producto de esa situación se estaba viviendo una crisis. Y ciertamente, desde hace semanas, en muchos sectores, tanto de la capital como del interior del país, se están viviendo situaciones dramáticas con la tanda de apagones. ¿Qué sucede? El gobierno dominicano, encabezado por el señor Medina, había prometido que en materia eléctrica existiría un cambio radical cuando se iniciara la construcción de Punta Catalina. Anunciaron primero que para mediados de 2017 tendríamos planta, ya vamos por el 18 y ahora no se sabe si habrá o si no habrá planta. Ahora se habla de vender la planta, de que habrían personas interesadas en comprar el 49%. Todo una maraña de mentiras, engaños y demagogia produce esto al final. Una crisis que sectores, por ejemplo, de 24 horas le están dando una tanda de apagones que ni en los años 90, usted recuerda la época de la crisis, de la falta de combustible y de los apagones que se dio en el gobierno de Balaguer, ni siquiera en esa época se había dado tantas situaciones como las que se están dando en el día de hoy. ¿Qué es lo peor? Lo peor es que cuando se está viviendo una crisis de tal magnitud, quizás
el momento fundamental es cuando desde el gobierno se viene o desde el sector que está en crisis con una respuesta que traiga tranquilidad a la sociedad. No una mentira, porque hablar mentira es muy distinto a enviarle una señal a las personas de que se está resolviendo la situación. Ustedes recuerdan que hace 2 días sale el señor Rubén Bichara y el señor Jaime Aristi Escuder, que es el administrador de Punta Catalina, dando unas declaraciones de que el gobierno, de que iba a enfrentar esto y lo otro, pero los empresarios han dicho que no es porque no se está generando energía. Hay energía suficiente, o sea, los generadores tienen energía suficiente para venderle al Estado Dominicano. ¿Dónde está el problema? Y ahí radica incluso el error de querer construir una planta a carbón, a todo vapor, porque eso era lo que iba a resolver el problema eléctrico, sin usted conocer ni papas de qué era el problema realmente que estaba trayendo situaciones al sector eléctrico. Señores, más que el problema de la generación, es el problema de la distribución. Así es, la distribución. Hay que decir, por ejemplo, que las EDES en los últimos años se han convertido en el punto, en el talón de Aquiles de este gobierno. ¿Por qué? Porque aparte de toda la corruptela que existe en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas dirigida por el señor Bichara y la ineficiencia y la ineptitud de dirigir el sector eléctrico, las distribuidoras que tienen sus propios administradores han registrado, por ejemplo, tandas de pérdidas de hasta 50%. Entonces, ¿qué sentido tiene que usted compre energía, le compre a los generadores y cuando la vaya a vender usted dice que pierda? Entonces, ¿qué sentido tiene? Las distribuidoras han creado un déficit tan grande que hoy el Estado Dominicano habla de más de 2.000 millones de pesos que tendrá que invertir para ver cómo puede salir adelante con la crisis. Y uno se pregunta, ¿y el subsidio que ustedes pagan todos los meses para compensar ese 50%? Y es que no hay manera de que las distribuidoras que compran energía puedan, al venderla, distribuirla de manera correcta y que, así como el pueblo paga, se le pueda dar la cantidad de energía que paga justamente. Entonces, lo que hay en el sector eléctrico, que anoche, señores, por la mayoría de zonas populares que uno se movía en la capital, estaban encendidas, la gente protestando, molesta, no porque hayan apagones, sino porque los apagones son producidos por la ineptitud de quien dirige el sector eléctrico. Porque se van millones y millones y millones de dólares, no en mejorarlo, sino en corrupción. Para que usted tenga una idea, la empresa distribuidora del Este, en los últimos 4 años ha registrado pérdidas por encima del 50%. ¿Cómo es posible que al día de hoy el presidente de la República no haya destituido al administrador gerente general de Este? ¿Cómo es posible que el presidente de la República, como si se tratara de dinero de su bolsillo, no le haya puesto coto a este despilfarro que hay de los recursos públicos en el sector eléctrico? Pero usted se va del sector eléctrico ahora y se va a los hidrocarburos. Hoy, la Federación Nacional de Transporte, FENATRANO, CONATRA y un grupo de instituciones están llamando a una huelga de 72 horas. Y una huelga válida, señores, porque la mayoría de rutas de transporte urbano e interurbano han tenido que aumentar sus tarifas. Usted desde 2006 no ha recibido un aumento salarial. La medicina sube 30%. Los alimentos no se sabe, eso se disparó y no hay control. Pero encima de eso y del tema de la corrupción y todo lo otro, también tenemos que aguantar que producto de que no se sabe qué se está haciendo realmente con el dinero de los hidrocarburos, cómo se está manejando, porque la ley establece que si baja en los mercados internacionales el barril del petróleo, debería bajar aquí. Y que si sube, sube, pero aquí es todo lo contrario. Aquí baja internacionalmente y lo suben. Sube y lo suben desmedidamente. O
sea, estamos viviendo un estado de desasosiego producto de una administración corrupta, producto de una administración inepta que nos puede llevar ¿a dónde? Y lo peor de todo es que uno tiene a sus familiares, uno tiene a sus hijos, uno tiene su vida hecha, que uno no quisiera que esto llegara al estallido social. Pero la sociedad, señores, anoche nosotros caminamos más de 4, 5, 6 barrios del centro de la ciudad. La gente en las calles, producto de estas situaciones. Y la respuesta, bueno, cada vez que esperamos que se dé una respuesta apropiada para entender que sí, que se va a manejar la crisis de una manera más correcta, que vamos a enmendar los errores del pasado, volvemos a lo mismo. Ahora resulta que los generadores dicen, no, nosotros tenemos suficiente energía para venderle, pero el gobierno no tiene dinero para comprarle. Y como no tiene dinero para comprarle, producto de que no se sabe cuánto ha invertido en Punta Catalina, hablamos primero de 1.500 millones de dólares en su fase inicial, que con 1.500 millones de dólares se terminaba. Luego 1.945 millones. Y ahora estamos hablando con 336 millones de dólares que acaba de decir Bichara que va a haber que pagar, más 708 millones, de casi 4.000 millones de dólares. Y la crisis eléctrica está en su peor momento. Entonces, ¿para qué hicimos una inversión tan cuantiosa? ¿Para qué quisimos cambiar todos los estándares? Porque era necesario construir a Punta Catalina si el problema eléctrico nunca estuvo ahí. Más que en la generación, siempre lo he dicho, el problema está en la distribución. Porque la distribución es lo que ha hecho el gran negocio para los funcionarios. Porque un negocio que se pierdan tanto, imagínense, más del 50%, no hay ni ganancia siquiera. Y no hay supervisión. Lo que hay es un desorden. Ahí puede pasar cualquier cosa. Y cada vez que el vicepresidente ejecutivo de la CDE, por ejemplo, dice, miren, hacen falta 5.000 millones, el gobierno se lo transfiere automáticamente, sin problema. ¿Cuánto más que tú quieres? ¿10.000, 20.000, 30.000? Y la crisis eléctrica todos los días peor. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar la situación en la República Dominicana? Señor presidente, vamos a tomar carta en el asunto. La sociedad se está cansando de esto. Y no quisiéramos que República Dominicana se convierta en un Venezuela, en uno de esos países que se han desestabilizado, producto de las malas políticas, producto de que se ha dejado de escuchar a la población en los puntos más necesarios. ¿Cómo es posible que usted no pueda comprar comida? ¿Cómo es posible que ahora su trabajo, usted se transportaba con 25 pesos, con 50 pesos, y ahora usted tiene que pagar 70 y 80, pero gana mucho menos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Producto de la improvisación, de que estos eran planes que teníamos, pero esos planes nunca funcionaron porque no había ningún plan. República Dominicana no puede seguir administrada de esta manera. Eso no puede seguir así. La crisis eléctrica ha dejado destapado, primero, el negociazo que hay detrás de eso. Y segundo, la demagogia, la improvisación, la chabacanería y la administración de los fondos públicos como si fuera dinero nuestro. Hoy el señor Rubén Bichara, no hoy, hace tiempo, desde el año 2015, cuando Punta Catalina dio tantas situaciones que se habló de soborno, él debió haber renunciado. Debió irse para su casa Rubén Bichara. Y los administradores de las EDES debieron dejar también esas funciones para que personas con capacidad, con un plan, pudieran ir a esas instituciones y que por políticas inteligentes, por lo menos la población no recibiera los embates de estos apagones y de todas las situaciones que devienen con los apagones, además de eso. Entonces, vamos a ver qué sucederá. La empresa AES Andrés dio unas declaraciones también. Ellos han querido arreglar la situación del supuesto rayo que le cayó a la planta,
pero entre las versiones de Bichara, entre las versiones de ellos, como que no hay una concordancia. Uno pudiese entender que se está hablando mentira, que se está allantando a la sociedad y que lamentablemente el tema eléctrico seguirá siendo la punta del iceberg de este gobierno. Esperemos que llegue hasta el final. Y después que salga, las investigaciones vendrán comenzando por ahí. Vamos al cambio. Les tenemos una entrevista bastante interesante. No se muevan de sus televisores.